Ahí estamos, ahí estamos. No sé qué pasó, se cortó, pero ahí estamos nuevamente con salud y calidad de vida para hablar en esta jornada. Vamos mandando la invitación a nuestra invitada del día de hoy nuevamente, a ver si podemos conectarnos. Ustedes saben cómo es esto. A ver ahí. Ahí vamos. Vamos a ver si la podemos contactar. Muchas gracias por quedarse conectados allí. Ahí vamos mandando de nuevo la invitación. A ver si podemos para que se pueda unir. Ahí le mandamos a la licenciada ya la invitación. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ay, Ahora sí, vamos, muy ahora sí. Se bien. había cortado. Sí, te había cortado y bueno, yo también te mandaba solicitud porque veía que no me aparecía a mí, así que bueno, Bueno, ¿se escucha licenciada, bien? un gusto poder charlar con usted en este espacio de salud y calidad de vida para traer más temas, ¿no?, a la agenda periodística y sobre todo, como yo decía, brindarle herramientas a la comunidad para que puedan adquirir y ir a hacer la consulta pertinente al profesional, ¿no? Eso sobre todo. Bien, 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 bien. Sí, el área de fonoaudiología ha crecido muchísimo y se ha desarrollado en un campo muy amplio, porque muchas veces las personas relacionan la fonoaudióloga con solamente el lenguaje. Y ayer hablábamos un poquito que la fonoaudiología es mucho más amplia que Así eso. es. Pero bueno, Bueno, sí. arranquemos entonces para consultarles. ¿Cuándo debemos ir al fonoaudiólogo, no? Bueno, fíjate que si hablamos de la primera infancia, cuando el niño nace, ya en ese momento se le realizan las otovisiones, que es el primer estudio fonoaudiológico o audiológico que se le hace para ver si el nervio auditivo está maduro, si el sonido pasa o no pasa, ¿sí? Si hay una conexión allí. De todas maneras, eso no nos dice cuánto escucha el niño, Ujú. ¿sí? Solo nos dice que sí percibe, que sí pasa. Eso es el resultado de no automisión. Vamos a ir observando el desarrollo del lenguaje de nuestros niños y, como siempre les digo, y ahí entramos en lo que es la estimulación, porque el modelo de la estimulación del lenguaje es esa familia, es esa mamá, es ese papá que vive con el niño, ¿no? Es el patrón. Así que es importantísimo darle un buen modelo. Y siempre les digo, que cuando el niño empieza a hablar, la familia le refuerza las palabras tal y cual las pronuncie, Ujú. porque es gracioso. Entonces hacemos que ese patrón incorrecto del lenguaje se vaya fijando. Claro. Entonces, Por por ejemplo, ahí, por más gracioso, licenciada, le sí. podemos, Jessica, darle algún ejemplo a la familia para que identifique esa situación, porque como bien lo decís, muchas veces lo potenciamos en vez de decirle con amor, no, la pronunciación es así. Pero si nos puedes dar un ejemplo con algunas palabras. Claro, por ejemplo, el bebé que toma la mamadera y que le dice mema o que la pronuncia no sé, con otra palabra, el chupete que le dice Pepe, Ujú. ¿sí? Y nosotros respondemos, ¿querés el Pepe? ¿Querés la mema? No, las cosas por su nombre, vamos dándole patrones correctos, Ujú. ¿no? Como siempre le digo, la mamá y el papá hoy en día trabajan muchísimo y eso hace que nosotros creemos, ¿no? La adicción a las pantallas, ya de los bebés, vos te das cuenta que con el dedito tratan de ir corriendo y buscando videos y demás a través de la Sí. pantalla. Ahí estamos desconstruyendo el posible desarrollo normal del lenguaje en nuestros niños, porque no le estamos además rompiendo la creatividad y la imaginación, ¿no? Por eso vemos muchos niños de esta nueva generación con lenguaje neutro, Mm. que no es un lenguaje que se corrija en realidad en consultorio,
pero que sí no se corresponde con nuestro regionalismo, Claro, ¿no? Fíjate que hay muchos niños que mantienen el tú o hablan tal cual le hablan en los sí, dibujitos, sí, ¿no? sí, sí. Y Bien, esto se debe al uso de las bien, pantallas. Bueno, viendo el tema del desarrollo del lenguaje, sabemos que un niño ya de 2 años empieza, a partir de los 2 años, empieza a estructurar pequeñas frases. ujú, Por supuesto que al año ya tiene que decir palabras sueltas que sean funcionales, ¿no? Y que no tan solo se ve ahí las posibles dificultades en el desarrollo del lenguaje que se pueden obstaculizar con diferentes trastornos, ¿no? De la claro. comunicación, asociadas a diagnósticos que, bueno, que hoy no vamos a hablar de eso, Pero que son pero muy que sí se puede importantes, en la licenciada, primera intervención. porque se trabaja de manera interdisciplinaria, ¿no? Porque allí en esta edad que usted menciona, cuando ya se empiezan a comunicar, como usted dice, podemos detectar algunas situaciones o enfermedades que cuando son más pequeños por ahí no tenemos esas alarmas, ¿no? Sí, más que enfermedades, hablemos de trastornos o dificultades O con posibles condiciones. diagnósticos asociados, condiciones también, que después, bueno, se hará, digamos, diagnósticos diferenciales, pero creo que la mamá tiene que estar alerta en el primer año, en el desarrollo del primer año de vida de ese niño, y bueno, y saber que un niño debe ya tener palabras sueltas al año, Ujú, ¿sí? Por supuesto que esto va evolucionando de a poco y va a depender de la estimulación que ofrezca esa familia o ese cuidador al niño, ujú, lo que el niño va a ir adquiriendo, ¿no? bien, Eso tiene muchísimo que ver. Y tiene que ver también, como yo digo siempre, la mamá del lenguaje, que es la audición, ujú, ¿no? Que por eso es importantísimo que todos nuestros niños tengan en la primera instancia una autoemisión realizada y después se verá, ¿sí? Si se realiza una audiometría por el juego o no con un entrenamiento claro. auditivo, ¿sí? Muchas veces cuando llega un niño con dificultad, que a veces se lo nombra y no se da vuelta, bueno, habrá que hacer también un diagnóstico diferencial. En la primera infancia aparecen las primeras alertas en donde la mamá tiene que tener ese registro para saber, ¿no? Y a veces no tenemos el acompañamiento del médico, del pediatra que dice, dale un tiempo, ya va a hablar, no tengas ansiedad. Y ese tiempo es tan rico para poder trabajarlo. Por suerte, se va cambiando esa Ujú, generación, sí, ¿no? Hoy el pediatra sí es el que le da la derivación. Y la primera observadora, si ese niño asiste a un maternal, por ejemplo, a alguna salita, a algún CDI, eh, esa docente es la que tiene la primera mirada y la que a veces le dice a la mamá, claro. mamá, me parece que tendrías que hacer una consulta con tal profesional porque, bueno, ya aparecen ahí. A veces es la docente la primera generadora, ¿no? Porque la mamá no es que no lo vea, sino que es difícil por ahí asumir la dificultad Ujú, o este retraso en el desarrollo de nuestros niños. No es fácil. Se trabaja mucho también de la mano con el área de psicología. claro. Para brindarle contención tanto al niño como a los padres. Exactamente, Bien. exactamente. Con Ir lo que a, respecta al desarrollo, entonces, una intervención temprana en el desarrollo del lenguaje es muy rica y vos pensás que los niños son como esponjitas. Entonces, todo ese estímulo, todo ese tratamiento o abordaje que nosotros le estamos ofreciendo a este niño de temprana edad va a ser muy diferente si nos llega un niño ya de 5 años en donde el lenguaje claro. fue obstaculizando el desarrollo, Ujú, ¿no? Y el aprendizaje. Pues fíjate, tal cual habla ese niño, va a escribir, va a pensar, ¿sí? Y aparece después la lectoescritura, aparece un niño en primer grado con frustraciones, y bueno, y todo lo que, es una bola de nieve, es todo lo que se va exacto. desencadenando. Licenciada, para ir al fonoaudiólogo o la fonoaudióloga, ¿se necesita la derivación del pediatra? O, por ejemplo, si me dijeron en la salita,
me parece que deberías llevarlo a hacer una consulta, ¿puedo elegir un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga e ir directamente o necesito o de una derivación? Todo depende de si tiene obra social, si está en el hospital, si va a ir a una salita, si depende del hospital, sí necesita la derivación. Si tiene obra social y ese fonoaudiólogo trabaja con la obra social de la familia de ese niño, también va a necesitar la derivación o el pedido médico. Bien. Pero si es particular, no la va a Ujú. necesitar. ¿Sí? La primera consulta, normalmente a mi consultorio llegan personas sin la derivación médica porque a la mamá le empezó a llamar la atención algunas particularidades en el lenguaje oral o porque de la escuela lo están mandando y necesitan un informe y a veces llega esa mamá toda angustiada porque no es tan solo el lenguaje, sino son otros signos y sintomatologías que está asociada a un trastorno Ujú. o dificultades. Entonces, bueno, se hace evaluación fonoaudiológica, psicológica, y a veces para otorgarle, ¿no?, la condición del certificado único y que ese niño, primero que se respete el derecho de ese niño, Sí. ¿no? Y que tenga la posibilidad de un abordaje terapéutico con la cobertura de la obra social. Licenciada, no es solamente, como usted decía, el rol del fonoaudiólogo observar y ver y acompañar en el lenguaje, que es el lenguaje del todo, ¿no? También la mirada, la expresión, lo oral, sino el tema de la posición, este trabajo que hablábamos ayer fuera de micrófono, que se hace en red con los odontólogos por una cuestión de posición de la boca, ¿no? O de los labios. Sí, sí, sí. Y ahí hablamos de deglución atípica. Bueno, nosotros sabemos que la deglución tiene 4 fases y muchas veces el posicionamiento de la lengua, ¿sí?, este patrón incorrecto de la posición en el momento de deglutir, porque vos fíjate que nosotros mientras masticamos, esa dinámica masticatoria, bueno, va formando, en compañía, por supuesto, de la lengua y de las glándulas salivales, un bolo alimenticio. En el momento que nosotros se activa ese reflejo deglutorio, fíjate que la posición de la lengua es sobre las arruguitas palatinas, ¿sí?, la punta de la lengua, pero no debe de empujar, ¿sí?, los incisivos superiores, los dientes de arriba. Entonces, muchas veces hace que el posicionamiento de la lengua, porque vos fíjate que los dientes son móviles, no son correctos. Entonces, sí se debe de acompañar el tratamiento de ortodoncia, porque el posicionamiento de la lengua, ¿sí?, va a poner muchas dificultades en cuanto a la corrección de la mordida, ¿no?, y de ese tratamiento. Y a veces cuando se sacan los brackets y demás termina el tratamiento, la lengua, si no fue reeducada y corregida, vuelve a realizar la misma apertura de dientes o apiñamiento, o depende ¿no?, de la alteración en la posición de esa lengua. Claro. Así que es muy importante corregir eso. Y no tan solo aparece, porque ¿quiénes son los derivadores para el área de fonoaudiología o el área de deglutoria? Bueno, el otorrino, ¿sí?, el neurólogo, si estamos hablando de enfermedades neurológicas asociadas, ¿sí?, el médico clínico, el gastroenterólogo. Trabajamos con muchísimas especialidades médicas. Por ejemplo, yo que hago mucho, digamos, mi especialidad es la neurorehabilitación, la deglución. Trabajo con gastroenterólogos, con neurólogos, con otorrinos, porque justamente son los que intervienen en la vía digestiva y respiratoria, también con neumonólogos, en donde vemos si esa vía oral es una vía segura para ese paciente, una vía segura de alimentación. Claro. A veces se producen enfermedades neurológicas, lo común, digamos, lo que más se ve con frecuencia es una ACV. Y lamentablemente se están viendo ACV en personas jóvenes. Sí. O enfermedades neurodegenerativas que aparecen y que deterioran los pares craneales o los nervios, ¿no?, que intervienen en la deglución. Bueno, y ahí nos vemos con muchísimas dificultades y pasos de alimento a la vía respiratoria, lo que produce neumonías a corto plazo. Así que
hay que trabajar muchísimo, muchísimo en pacientes con disfagia, Ujú, ¿no? claro, Porque acá se vería más afectado que en un tratamiento de ortodoncia, porque ujú, el tratamiento de ortodoncia son normalmente personas cognitivamente normales, con lo cual el tratamiento funciona rapidísimo, pero si hablamos de personas con deterioro neurológico o con enfermedades neurodegenerativas, entonces hacemos tratamiento de sostén y la idea es siempre, siempre tener la permeabilidad por la vía oral y que ese paciente no permanezca mucho tiempo con una sonda nasogástrica. claro. Y trabajamos con el área de gastroenterología porque a veces nos pasa que es necesario, lamentablemente, por ejemplo, en traumatismos, ¿no? De cráneo, en donde se ve afectado el cerebro, son pacientes que no van a tener mucha evolución y se interviene con la gastrostomía, que es a través del botón gástrico, la Claro. alimentación, ¿no? Va al pasaje de la fórmula directamente al estómago. Pero siempre se trata de que ese paciente por lo menos pueda deglutir su saliva. Bueno, la verdad que hay mucho, mucho, mucho trabajo del área de fonoaudiología Sí, allí. lo Y vamos, bueno, lo sí, hay vamos, fonoaudiólogos. sí, lo vamos aprendiendo, licenciada, porque por ahí uno se queda, o en general se queda con el tema de la oratoria, de poder Sí, mejorar, ¿no? Y en sí. realidad podemos encontrar un profesional que trabaja en red con diferentes especialistas, ¿no? Sí, 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 es mucho más que la comunicación, que el lenguaje. Hay fonos, bueno, yo no me dedico a voz, hay fonos que se dedican a voz por excelencia y trabajan con docentes o personas, ¿no? Que tienen nódulos en cuerdas, y demás, hacen un trabajo hermoso en esa voz difónica, difonías crónicas. La verdad que es hermoso el trabajo que se hace, pero bueno, ya te digo, yo no me dedico a voz. Ujú. Este, bueno, el lenguaje, es la audición, es audioprótesis a través de los audífonos. Hay un montón de cosas que hace el fonoaudiólogo que por ahí sí no está como muy, muy difundido. Por eso cada vez que me invitan a un programa, Andrea, yo participo con mucho amor porque amo mi profesión y me gusta que existe esta difusión para que la gente tenga un conocimiento y quizás un acercamiento más al área. Contanos, Jessica, un poquito más acerca de tu especialidad y sobre todo pensando en la atención en los jujeños, ¿no? ¿Con qué te encontrás? Bueno, yo trabajo en una clínica privada en donde sí se hacen muchísimas, muchísimas interconsultas y ya te digo, hay una casística enorme de pacientes con ACV, ¿sí? Y personas de la tercera edad, ¿sí? Muchas veces dice, ay, porque tiene, a mí me han contado anécdotas hasta un poco graciosas, esto, ay, porque tiene esta tos de vieja. Pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene esa tos? Y en realidad es una tos aspirativa. Nos está diciendo que está actuando un reflejo, que es el reflejo de la tos, un reflejo de oxígeno, porque se está defendiendo, está viendo pasajes a la vía respiratoria. Eso los abuelitos a veces, y esa es la presbifagia que aparece en la tercera edad, así es como aparece la Ajá. presbicia, ¿sí? ¿Viste? Bueno, también el órgano de glutorio se va deteriorando y hay que trabajar muchísimo, muchísimo para que a veces se modifican las consistencias, por ejemplo, para que no haya pasaje a la vía respiratoria. Nos encontramos mucho con abuelitos que no tienen prótesis, que no tienen una dentición. Imagínate que la dinámica masticatoria se Claro. dificulta más, o a veces esa prótesis le quedó como muy Ujú. grande y necesita un nuevo molde y demás, que ahí también aparece el área de Claro. odontología, ¿no? Este, pero de verdad que no se le da como mucha importancia a las personas de la tercera edad cuando aparece la presbifagia, ¿sí? Cuando aparece en realidad una necesidad de rehabilitación para funcionalizar esa devolución y que ese abuelito pueda tener una mejor calidad, ¿Y ¿no? De cómo vida en cuanto. en este caso, cómo son los tratamientos? Bueno, en la rehabilitación primero se hace una evaluación para ver qué fase es la que está alterada y la que se necesita. Se trabaja mucho, mucho intraoral, o sea, con dispositivos, con estímulos adentro
de la boca. Yo utilizo de soporte un taping neurofacial que vamos a poner y a colocarlo de acuerdo a la necesidad del paciente. En un momento usaba la electroestimulación y la verdad que funcionaba fantástico para fortalecer los músculos de la región supraglótica, que es donde tenemos el huesito ioides, en donde nos inerva, ¿sí? Bueno, no vamos a hablar el lenguaje técnico, pero nos inerva, ¿no? Músculos accesorios de la deglución. Y de verdad, depende de la fase que esté alterada, ¿no? Pero yo siempre modifico consistencias inicialmente para que ese paciente no pierda, porque viste que hay muchos abuelitos que bajan mucho de peso porque dejan de comer, Sí. que no tiene ganas de comer. Y en realidad no es que no tenga a veces ganas de comer. Se En realidad lo que dificulta. está la dificultad y que no, la persona tiene el alimento en la boca y no aparece ese reflejo de glutorio que está enlentecido y le cuesta tragar. Entonces, si modificamos volumen, si modificamos consistencia, nos funciona muy bien. Si en vez de líquidos libres agregamos un polvito, que no vamos a dar la marca, que lo usamos mucho para cambiar la consistencia del líquido y usamos un sorbete, y va a poder, porque la ingesta, la deshidratación en las personas de la tercera edad, yo por ahí les digo abuelito y no les gusta, las personas de la tercera edad, es muy frecuente, es muy frecuente la Y no la tienen por deshidratación. qué padecer, licenciada, ¿no? Cuando hay tratamientos, cuando hay contención. Y ahí hablamos de la calidad que le tenemos que dar a las personas de la tercera edad y que tienen que dejar de quedar olvidadas, Sí. ¿no? Así que, bueno, es un poco eso, es siempre trabajar para que este paciente no tenga una sonda nasogástrica colocada, que empieza bueno, a romper vasitos, a irritar la vía respiratoria superior. Bien. Es muchas veces eso, ¿no? Licenciada, volviendo a la primera infancia, a los niños, vuelvo a hacerle esta pregunta que preguntábamos con la tercera edad. ¿Cómo son los tratamientos también para que por ahí los papás, los tutores, no se sientan que va a ser algo invasivo el poder concurrir al fonoaudiólogo y que los chicos la van a pasar mal, ¿no? Porque por ahí eso también Claro. uno se hace la cabeza de, ay, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, va a depender también del Sí, diagnóstico. Lo común es niños que llegan a los 4 o 5 años porque todavía lo último que se incorpora es el fonema vibrante, que es la R, y sus sinfones, sus palabras compuestas. Es lo último que adquiere el niño, digamos, en la maduración fonológica. Entonces, lo común es eso, y la primera consulta es, bueno, pero ¿en cuántas sesiones? Bueno, eso nunca se puede determinar. ¿Sí? No es invasivo, obviamente que no, se trabaja, primero se desconstruye eso que tiene, porque a veces sustituye la R por la D, suponte. Entonces, se tiene que hacer una nueva construcción, romper ese patrón incorrecto, construir, ¿no?, uno nuevo y poder incorporarlo y automatizarlo en el lenguaje espontáneo. claro. Eso lleva un proceso, es un proceso que no es corto. Bien. A veces lo logramos en 2 meses, en 3 meses, y va a depender mucho, porque yo siempre trabajo con ejercicios de soporte para que en la casa lo hagan, y a veces la mamá trata de que todo se resuelva dentro del consultorio y en la casa no lo hace porque no tiene tiempo, porque no se genera ese momento. Claro. ¿Sí? Por eso es que en la coordinación de inclusión, ¿sí?, de la municipalidad, estamos dando talleres que también, André, te ofrezco y le ofrecemos a nuestra comunidad para poder llevarlo a establecimientos. Talleres de alertas en el desarrollo del lenguaje destinados a las familias y también a las mujeres. Así que este taller nos ha permitido, ¿no?, que las familias comiencen a acercarse y a hacer consultas, sobre todo de diferentes barrios de San Salvador de Jujuy. Contales, Jessy, Así que que antes de seguir con la información del taller, contales que también sos parte del equipo, ¿no? Del municipio de San Salvador ya hace muchos años. sí. Bueno, estaba en otra repartición y ahora
formo parte de la coordinación de inclusión, que es un espacio en el que disfruto mucho porque realmente puedo desarrollar el área de fonoaudiología y del lenguaje o demás dificultades en diferentes lugares, porque llevamos estos talleres o este espacio a diferentes CDI, CPB o de acuerdo a lo que la comunidad lo demande, ¿no? Ujú. Por supuesto son gratuitos porque son talleres del municipio Bien. para nuestros vecinos, para la comunidad. ¿Y cómo se desarrolla ese taller? Bueno, se desarrolla en primera instancia, nada, dándole una charla de concientización a la familia. Hemos trabajado primero con el soporte del uso de las pantallas. Porque lo que sí se ve, André, que no importa, digamos, lo adquisitivo en la familia, ¿no? El poder adquisitivo, si tenemos menos o más, yo creo que todas las familias cuentan con celulares, por lo menos 2 celulares por familia. Y nos está pasando que observamos niños, no, de 3 años que balbucean. Entonces nos agarramos de los pelos. ¿Pero por qué pasó esto? No son niños que tengan otra dificultad. Son niños que no han tenido un desarrollo normal y que aparece así, evidentemente, un retraso en el desarrollo por el uso de las pantallas y nos queremos morir. Entonces, hacemos primero un trabajo de concientización en el uso de pantallas y de todas las problemáticas asociadas, y después de la estimulación del lenguaje en la casa. ¿Cómo vamos a estimular a este niño? Siempre es a través del juego. ¿Qué tiempo le voy a dedicar? ¿Cómo voy a jugar con ese niño? Le enseñamos a la familia cómo jugar con Claro. ese niño, cómo lo estimular en el día a día, que tenga un lenguaje espontáneo dentro de las actividades cotidianas, tanto en el hogar como en el jardín, que sepa solicitar sus necesidades o temas de interés de ese niño, pero a través de la palabra. Claro. Basta de señalamiento, porque Ujú. lo que dice la mamá, pero me señala y se comunica No, todo. No, la vida no se genera por señalamiento. claro. Tenemos que tener la palabra, ¿sí? Tenemos que desarrollar un lenguaje expresivo. Más allá que el lenguaje comprensivo esté conservado, porque el niño comprende todo y no hay evidencia de dificultad, pero ¿qué está pasando con la oralidad? Así que bueno, es un taller de concientización Bueno, y también le también. sirve a la comunidad en general estas últimas palabras y contarnos esta experiencia acerca del taller, porque vemos en los lugares de que vamos a comer o en la misma calle, cuando estamos a la espera, esto, ¿no? Que le damos, incluso uno le da a los chicos para que se entretenga hasta que yo hago algo, pero no tomamos dimensión del daño que estamos haciendo y perjudicando en la comunicación, en el lenguaje, ¿no? En el desarrollo de la creatividad también. Y el desapego del celular tampoco se lo puede generar de un día para el otro. Si es una mamá que a veces le da más de 4 horas diarias el celular, entonces lo que pasa ahí, digamos, es que el niño ya no tiene imaginación, no tiene Sí, creatividad, ¿sí? La posibilidad de estimulación, porque mientras está con el celular, no, digamos, no se genera una no, comunicación. No sé si te pasa a vos, Andrés, bueno, de observar, a veces te juntás con tus amigas y están todas con el celular, y me incluyo. Estamos hablando, pero mientras tanto vamos respondiendo mensajes, estamos todas compenetradas con el celular. Y nos cuesta mucho dejar el celular a un costado sin mirarlo para poder tener una comunicación así fluida. es. Y nos pasa a toda la sociedad hoy Sí, en sí. día. Y ese es el modelo que le estamos dando a nuestros niños. Bueno. Así que bueno, la concientización también viene por ahí. Jessy, te agradecemos muchísimo un tema que la verdad nos deja ahí abierto también para seguir hablándolo, porque no tomamos dimensión de cómo perjudicamos, ¿no? Con el uso excesivo del teléfono. No nos podemos apartar, pero el excesivo ahí ya hay que mirarlo desde otro lugar. Y en este caso también afectándonos esto que decías acerca del lenguaje. Jessy, agradecida Sí, por tu tiempo. sí, y la próxima, André, me gustaría que podamos charlar de la contaminación auditiva y del daño del uso de auriculares. Ay, sí,
Sí, sí, sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Porque los adolescentes, los adultos, todos estamos haciendo un uso excesivo de los auriculares y eso nos perjudica. Muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo, agradecidos por haberse sumado a Salud y Calidad de Vida y les recuerdo que el día sábado vamos a estar con nuestro podcast y vamos a estar allí difundiendo a través de nuestro YouTube y las redes también los fragmentos de la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Hasta Hasta luego. luego. Charlábamos con la licenciada en fonoaudiología, Jessica Ayala. Como ella te contaba, atiende en una clínica. Ya no le preguntamos, ahí le vamos a estar preguntando, le vamos a postear también para aquellos que dejan la consulta, también en el municipio, donde se brindan estos espacios donde nos contaba, ¿no? La preocupación por el desarrollo del lenguaje. Muchas frases que nos ha dejado reflexionando acerca de esto, conociendo el rol del fonoaudiólogo, que no es solamente el tema de la oralidad, de la comunicación, sino también esto que nos contaba acerca de la tercera edad, un tema que lo vamos a estar repasando a través de los fragmentos de las entrevistas. Muchas gracias a ustedes por quedarse a través de Salud y Calidad de Vida, en nuestro Instagram Unju Radio. Muchísimas gracias. Le agradecemos también a la Universidad Nacional de Jujuy, al Consejo Deliberante Capitalino, al municipio de San Salvador de Jujuy, a Munina Store en el Calzado, Constantino Joyas, y también a Guillermina Jujuy, como ser también a Atara Estética Jujuy, y agradecer también a Cantares, Cantares Eventos, que nos acompaña en Salud y Calidad de Vida. Muchísimas gracias a ustedes, nos reencontramos el día miércoles en el vivo, pero este sábado en nuestro podcast a través de www.unjurradio.com y en el Spotify. No te olvides que también vas a encontrar este capítulo allí. Muchísimas gracias por haberse sumado.